Muy buenas tardes, bienvenido al curso de Química Online para CBC Viva 21. En esta unidad que sería la número 8 y sería la 7 para el CBC, lo que vamos a ver justamente es el cálculo estequiométrico, ¿sí? Como siempre acá les dejo las informaciones del instituto para cualquier consulta o cualquier duda, así que comencemos. Dice, cálculos estequiométricos. Dice, es una rama de la química que trata las relaciones cuantitativas entre las sustancias involucradas en las reacciones químicas. Si nosotros ya habíamos visto un poco de reacciones químicas, o sea, vimos un poco de cómo se balanceaban las reacciones químicas, y justamente eso es importante en esta parte. O sea, en los ejercicios, obviamente en la mayoría de los ejercicios siempre le van a dar la reacción química balanceada, ¿sí? O sea, ustedes van a tener un ejercicio para balancear y un ejercicio eh, donde van a tener que hacer un cálculo estequiométrico donde la reacción ya va a estar balanceada en su mayoría, ¿sí? Pero siempre es importante chequear eso porque a veces por ahí nos van a alguna trampa y no está. Así que bueno, dice, en toda ecuación química es importante escribir las fórmulas de las sustancias de forma correcta y balancear la ecuación. En caso de que no esté balanceada. En caso de que no esté balanceada, ¿sí? Hay que balancearla. Y B, los coeficientes estequiométricos a nivel submicroscópico indican el número de partículas, o sea, los iones, átomos o moléculas de cada sustancia que interviene en la reacción. Y a nivel macroscópico, el número de moles, cantidad de sustancia de cada una. O sea, tenemos dos tipos de niveles, nivel submicroscópico y nivel macroscópico, ¿sí? Lo que sería submicroscópico sería lo que es el número de Avogadro y todas esas cosas, número de átomos, número de moléculas, y lo que es nivel macroscópico habla de moles. Entonces cuando tenemos una reacción química como esta, ¿sí? Esta reacción ya la vimos, que era la reacción de el metano con oxígeno, daba dióxido y nos formaba agua, ¿sí? Entonces vamos a tener un nivel, como dijimos, el nivel macroscópico, que sería la cantidad, y el nivel submicroscópico, ¿sí? Que sería justamente lo que habla de número. Entonces fíjense, en un mol, de molécula, o sea, un mol de molécula, ¿sí? Reacciona, ¿se acuerdan que el más es reacciona? Con 2 moles de oxígeno, generando, la flecha era generando, produciendo, ¿sí? Un mol del dióxido y 2 moles de agua. O sea, esto sería el nivel macroscópico. Y el nivel submicroscópico, que sería cuando hablo de número, fíjense, un mol sería un solo número de Avogadro, 2 moles serían 2 números de Avogadro, un mol sería un número de Avogadro y 2 moles serían 2 números de Avogadro. Pero fíjense que es de moléculas, 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 porque todas estas son moléculas, ¿sí? Y acá se cumple la ley justamente eh, de la conservación de la masa, ¿sí? Fíjense, cuando yo hago la masa molar de cada sustancia, o sea, hago un mol de la masa de esto, 16 gramos, 2 moles de esto, 64. Cuando hago la masa de un mol de esto, 44, y 2 moles de esto, la masa da 36. Recordemos que si yo hago la suma de los reactivos y la suma de los productos, recordemos que justamente daba la misma masa, ¿sí? Porque obviamente se tiene que cumplir esta parte. Y esto también nos está dando una pauta de que la reacción está bien balanceada. O sea, si acá me da 80 y acá me da 90, es porque esto está mal balanceado, o esto está mal balanceado, o esto está mal balanceado. ¿Está bien? Entonces lo primero que tenemos que hacer en una reacción química, justamente cuando hacemos un cálculo estequiométrico, es chequear eso, chequear justamente que la ecuación esté balanceada. Veamos con un ejemplo más claro todo esto, lo que sería el cálculo estequiométrico, básicamente de qué se trata. Y nos tenemos con un ejercicio que dice: a temperatura elevada de 800-900 grados centígrados, el carbonato de calcio se descompone según la siguiente ecuación. O sea, cuando yo caliento carbonato de calcio sólido, lo caliento a estas temperaturas, me desprende el óxido de calcio en forma sólida y desprende el dióxido de carbono en forma de gas. Dice, si se lleva a cabo la descomposición de 500 gramos de carbonato de calcio, o sea, 500 gramos de carbonato de calcio sería mi reactivo, ¿sí? El que yo voy a colocar a esta temperatura para que empiece a generar el producto. Después dice, calculen a la masa de óxido de calcio que se obtiene, o sea, este óxido de calcio, cuánto obtuve. B, el volumen de dióxido de carbono en condiciones normales de presión de temperatura que se desprende, o sea, este gas, qué volumen se desprende. El número de moles de carbonato de calcio que reacciona, o sea, el número de moles de carbonato.
O sea, estos serían los moles, perdón, este sería el carbonato, y él quiere saber cuántos moles reaccionaron, porque estos son los gramos. Y el número de moléculas de dioxida formadas, o sea, lo que está pidiendo acá es el 6,02 por 23 moléculas, ¿sí? O sea, hacerlo con esa relación, como veníamos haciendo. Entonces, empecemos. ¿Cómo sería la idea? ¿Sí? Fíjense que acá yo no estoy hablando ni de reactivo limitante, ni de pureza, ni rendimiento, nada de eso. Estamos hablando simplemente de cómo hacer un cálculo estequiométrico, nada más. Yo lo que vamos a hacer en estas clases es separar cada uno, o sea, cálculo estequiométrico, pureza, rendimiento, ¿sí? Todo eso lo vamos a ver por clases individuales, separadas. Y después cuando veamos los ejercicios van a ver que se va a unificar todo y bueno, ahí voy a tener que apelar a todo lo que aprendimos y unificar todos los criterios, ¿sí? Pero nada más que eso. Entonces lo vamos a ver separado. Acá estamos viendo básicamente cómo hacer el cálculo estequiométrico. Entonces el primer paso es escribir la ecuación química balanceada. O sea, escribo la ecuación y chequeo si está balanceada. Un carbono, un carbono, un calcio, un calcio, un carbono, 3 oxígenos, un oxígeno y 2 son 3. Está balanceada. Ese sería el primer paso, lo que tenemos que chequear. Segundo, colocamos las relaciones cuantitativas que correspondan. O sea, las relaciones cuantitativas que correspondan son cantidad, número y masa molar, ¿sí? O sea, la cantidad, fíjense que tengo un mol de molécula, genera un mol del óxido y genera un mol del dióxido. Después la masa molar, esto vale 100 gramos, esto vale 56 y esto vale 44. Fíjense que esto me daría lo mismo 100 acá y 100 de este lado. Fíjense que sería esto, ¿no? O sea, la masa molar, ustedes ya saben calcularlo. Y el último que me queda es el número. O sea, acá tengo un solo número, así que tengo 6,02 por 10 a la 23. Acá tengo un solo número, así que tengo 6,02 por 10 a la 23. Y acá también tengo un solo número, así que sería 6,02 por 10 a la 23. Tercer paso, tengo que colocar los datos que nos da el ejercicio, ¿sí? El único dato que nos da es 500 gramos de la muestra. O sea, nos da esto que es la muestra que yo tengo. O sea, siempre los ejercicios le van a dar una muestra. Esa muestra puede ser pura o no pura, ¿sí? Que eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos pureza. Pero esta vamos a suponer que es 100% pura. O sea, todo es carbonato de calcio. Entonces, lo que nos pregunta, dice, es la masa de óxido de calcio que se obtiene. La masa de óxido de calcio que se obtiene, o sea, esto sería el óxido de calcio, esto sería mol, esto es cantidad, o sea, esto no debería ser, esto es masa de óxido de calcio y este es número de óxido de calcio. Lo que yo quiero saber es la masa, o sea, fíjense, dice, la masa de óxido de calcio que se obtiene. Pero fíjense, yo obtengo 56, o sea, 56 gramos de óxido de calcio, lo obtengo si tengo o si agrego un mol del carbonato o 100 gramos del carbonato o un número de carbonato. ¿Yo cuánto tengo? Yo tengo 500 gramos de carbonato. O sea que si yo con 100 gramos obtengo 56 gramos del óxido, entonces con 500 gramos voy a obtener más, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, llego 100 gramos del carbonato. ¿Por qué elijo 100 gramos del carbonato? Porque mi muestra está en gramos, ¿sí? Entonces, como mi muestra está en gramos, voy a trabajar en gramos también la relación estequiométrica o la regla de 3, ¿sí? Entonces, como esto está en gramos, o sea, como mi muestra está en gramos, voy a trabajar en gramos. Ahora, ¿cómo elijo bien esto? O sea, ¿cómo elijo si es cantidad, masa o número? Bueno, me fijo, la masa de óxido. Entonces, como me pide masa de óxido, voy a trabajar con la masa del óxido, ¿sí? Entonces, acá encontré una relación estequiométrica. Cada 100 gramos de carbonato de calcio, obtengo 56 gramos del óxido. Entonces, digo, para 100 gramos de carbonato de calcio, obtengo 56 gramos del óxido. ¿Cuánto tengo yo? ¿O para cuánto quiero? Para 500, ¿no? Entonces, esperen que hacemos el cálculo. 500 por 56 dividido 100 nos da 280. O sea, obtengo 280 gramos del óxido de calcio, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando hablamos de relación estequiométrica es importante que la ecuación esté balanceada, porque si no está bien balanceada, todo esto que yo haga va a estar mal, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos la respuesta, 280 gramos del óxido de calcio.
Sigamos. La pregunta B dice el volumen de dióxido de carbonato en condiciones normales de presión y temperatura que se desprende. O sea, el dióxido de carbono es este, ¿no? Este sería el dióxido de carbono, es el gas que se desprende. Y lo que pregunta es el volumen de dióxido de carbono. Pero este sería el dióxido de carbono que yo obtuve, porque esto del lado del producto, es el dióxido de carbono que yo obtuve con esta muestra, ¿no? O sea, cuánto generé, o sea, con 500 gramos de carbonato, cuánto dióxido generé. ¿Se entiende? Entonces, recordemos que condiciones normales de presión y temperatura equivale a un mol. ¿Sí? Un mol de, o sea, en condiciones normales de presión y temperatura, sabemos que un mol de cualquier sustancia tiene este volumen, 22,4 decímetros cúbicos. Entonces, fíjense, yo tengo que hacer una relación estequiométrica, la voy a hacer de la misma manera que la hice anteriormente. Voy a trabajar con mi muestra es 500 gramos, entonces voy a trabajar con gramos, ¿sí? Voy a trabajar con 100 gramos. Yo sé que con 100 gramos, ¿cuántos moles obtengo? O sea, fíjense que estoy haciendo la relación mol, ¿no? ¿Cuántos moles obtengo? Obtengo un mol del dióxido, ¿sí? Y un mol del dióxido, ¿sí? Y un mol del dióxido equivale a 22,4 decímetros. Entonces, podemos decir que 100 gramos de carbonato de calcio, ¿sí? Reacciona con un mol, o sea, perdón, dicho, 100 gramos de carbonato de calcio, 100 gramos de carbonato de calcio genera un mol de el dióxido. Entonces, como genera un mol, yo sé que un mol equivale a 22,4 decímetros. Y él dice el volumen de dióxido de carbono en condiciones normales de presión de temperatura que se desprende, pero con 100 gramos no, sino con 500 gramos de la muestra. Entonces, con 500 gramos de la muestra, ¿qué volumen voy a obtener? O sea, 500 por 22,4 dividido 100. Eso da 112 decímetros cúbicos de del dióxido de calcio, ¿sí? Perdón, del dióxido de carbono. ¿Está bien? Entonces esa sería la respuesta del dióxido de carbono, sería lo que yo obtuve, 112 decímetros cúbicos, ¿sí? No sé si quedó claro esto de condiciones normales de presión y temperatura. O sea, es más fácil hacerlo así que después hacer la fórmula, ¿se entiende? O sea, no es que yo tengo que calcular y después ponerlo en la fórmula y colocar los datos P por B por R por T. ¿Sí? Sabiendo y recordando que en condiciones normales de presión y temperatura equivale a un mol, está en este volumen, entonces es más fácil hacer la cuenta. ¿Sí? Siempre que me diga esto, yo pienso en esto. ¿Sí? Un mol está en 22,4 decímetros. ¿Sí? Sigamos. C. El número de moles de carbonato, el número de moles de carbonato de calcio que reaccionaron. O sea, yo sé, me pide el número de moles, o sea, el número de moles, o sea, sería cantidad con 100 gramos. O sea, fíjense, yo sé que 100 gramos de carbonato equivale a un mol. O sea, si yo agrego 100 gramos de carbonato, va a reaccionar un mol. ¿Se entiende? Porque o agregar o decir agrego un mol de carbonato significa que va a reaccionar un mol de carbonato. Y un mol de carbonato equivale a 100 gramos. Entonces la relación que sería es, como yo tengo 500 gramos, o sea, tengo que usar de vuelta la relación gramos, 100 gramos equivale a un mol. Entonces, 100 gramos de carbonato equivale a un mol de carbonato, ¿sí? Entonces, yo quiero saber el número de moles de calcio que reaccionaron. Entonces, yo tengo 500 gramos de carbonato, ¿sí? En la muestra, o sea, mi muestra va a ser para 500. Entonces, para 500, básicamente va a ser 500 dividido 100, nos va a dar 5. 5 moles del carbonato, o sea que van a reaccionar. Estos 500 gramos reaccionan y equivalen a 5 moles del carbonato. O sea, si yo coloco 5 moles de carbonato, equivale a 500 gramos de la muestra. ¿Sí? Está bien, si da 5 moles de carbonato. Y por último, dice el número de moléculas del dióxido formada. El número, o sea, el número está acá. Número, o sea, acá. Fíjense. Un número de dióxido de carbono se genera o se produce cuando yo agrego 100 gramos. Entonces digo, 100 gramos me genera un número del dióxido, o sea, 6,02 por 10 23. Entonces, ¿qué digo?
digo 100 gramos del carbonato, me genera un solo número de Avogadro de dióxido. Yo tengo 500 gramos. Entonces para 500 gramos, ¿cuánto número voy a tener? ¿Sí? O sea que sería 500 por 6,02 por 1023 dividido 100. Eso nos da 3,01 por 10 a la 24 moléculas. ¿Sí? O sea, ese sería el resultado que nos estaría pidiendo. Fíjense que acá yo no estoy hablando ni de pureza, no estoy hablando ni de rendimiento, ni nada por el estilo. Solamente estamos hablando de cómo hacer un cálculo estequiométrico. ¿Sí? O sea, espero que hayan entendido, que haya quedado claro esta parte del cálculo estequiométrico. Y en las próximas clases vamos a ver lo que es pureza y rendimiento. ¿Sí? Bueno, hasta la próxima.